Estados Unidos invadió Vietnam con la creencia arrogante de que la superioridad tecnológica era invencible. Desplegaron el arsenal más letal de la historia: helicópteros, bombarderos B-52, agentes químicos. Sin embargo, fueron derrotados. La guerra de Vietnam, más que una batalla militar, fue una derrota existencial, un quiebre en la confianza de la superpotencia. Richard Nixon entendió el desastre. Era una guerra con enemigos en todas partes. Los soldados no solo luchaban contra el Vietcong en la selva, sino contra el repudio de su propia prensa y el desprecio de su nación. Pero, ¿cómo logró la resistencia vietnamita doblegar al gigante? La respuesta está en la estrategia de la sombra. Acto I. El triunfo de la sombra. El ejército estadounidense intentó aplicar la lógica de la guerra industrial a un conflicto campesino. Esto fue su primer error fatal. El Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte no buscaron la confrontación directa. Adoptaron la guerra de guerrillas como su doctrina de supervivencia. El terreno era su aliado, la selva, su escondite. Los túneles y la niebla. Los soldados estadounidenses eran acosados por ataques relámpago, emboscadas y trampas primitivas, pero letales, que sembraban el pánico y la enfermedad. Los vietnamitas eran fantasmas, utilizando extensas redes de túneles que hacían que las bases estadounidenses más fortificadas se sintieran permanentemente vulnerables. La arteria logística, el vital sendero Ho Chi Minh, se mantuvo operativo, demostrando una logística indomable. Un flujo constante de suministros, apoyado por China y la URSS, desafiaba los bombardeos más intensos. Mientras que Washington se enfocaba obsesivamente en el conteo de cuerpos como señal de éxito, ignoraba que cada soldado enemigo caído era reemplazado por dos más que emergían de la población civil con más odio al imperio. Acto 2. La falla moral. Frustrado por no poder identificar al enemigo, el mando estadounidense recurrió a la táctica más brutal: la destrucción total de la infraestructura civil. La Fuerza Aérea arrojó napalm y agente naranja no solo sobre la vegetación, sino sobre las aldeas enteras. Se estableció una regla no escrita: si no podemos distinguir al combatiente del civil, todos son sospechosos. El resultado fue catastrófico. Las bajas civiles superaron los 2 millones. Estas acciones no fueron errores menores, sino la propaganda más efectiva que la resistencia vietnamita pudo soñar. La desvivición de My Lai. En marzo de 1968, la política de terror se concretó en la masacre de 504 civiles en el poblado de My Lai. Esta carnicería reveló al mundo y a la depravación de la guerra. Soldados americanos violinizaban a cada mujer y niña viva. El odio resultante fue un torrente imparable. Cientos de miles se unieron a la lucha, armados por una causa más poderosa que cualquier ideología: la venganza y la supervivencia. El punto de inflexión psicológico llegó con la ofensiva del Tet de 1968. Aunque los norvietnamitas sufrieron grandes pérdidas, su capacidad de lanzar ataques sorpresa a gran escala demostró que la guerra estaba lejos de ser ganada. El golpe a la moral en Washington fue definitivo. Acto 3. El colapso interno y la retirada. A partir de la derrota, la guerra se volvió insostenible en 3 esferas. Colapso político. La revelación del escándalo Watergate, que implicaba acoso a opositores a la guerra, dinamitó la confianza pública y forzó la dimisión de Nixon. Deterioro psicológico. Los soldados, obligados a luchar en una guerra que no entendían y que su propia nación condenaba, sufrieron una crisis de salud mental sin precedentes. Regresaron a un país que les daba la espalda, costo inaceptable. Los esfuerzos militares eran fútiles y extremadamente caros, sin un final visible. Finalmente, en 1973, se vio obligado a aceptar el fracaso y ordenar la retirada. La rendición estadounidense fue el impulso moral definitivo para el Vietcong. 2 años después, en 1975, los tanques norvietnamitas irrumpieron en Saigón, culminando la victoria de la voluntad sobre el poderío tecnológico. Conclusión: la voluntad inquebrantable. Vietnam dejó un saldo terrible: 58.000 bajas estadounidenses y cerca de 4 millones de vietnamitas muertos. La lección de esta guerra es que el poder tecnológico es impotente frente a la determinación inquebrantable de un pueblo que se niega a ser conquistado. Ayúdame a conseguir 1000 subs. Gracias por ver. Dale a like.